Estamos en contacto con José Luis Espert, que es diputado nacional de La Libertad Avanza. José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gran saludo a usted de la producción. Gracias por atendernos. Bueno, José Luis, finalmente el gobierno envió al Congreso de la Nación este proyecto. ¿Lo van a tratar? El proyecto está enviado. Sí. Bueno, cuando yo me presenté como candidato a presidente en el 2019 en los debates presidenciales, ahí yo ya había fijado mi posición, ¿no? Que delito de adulto o pena de adulto, así que está bien bajar la edad de imputabilidad. Vamos a ver después si contamos con el quórum para poder tratarlo. Es importante que la gente sepa que para que una Cámara pueda sesionar para tratar un proyecto de ley se necesita de lo que se llama quórum. Quórum es contar sentaditos en las bancas con la mitad más uno de los miembros del cuerpo. En diputados son 257, la mitad más uno de 257, 129. O sea, nosotros, piense usted, que nosotros en La Libertad Avanza somos 38 diputados de La Libertad Avanza, más los bloques aliados, podemos llegar al quórum, pero bueno, hace falta que más gente nos acompañe para tener quórum y tratar esta ley. Yo creo que es importante. José Luis, ¿coincidías con la edad también de los 13 años? Sí, yo, si no me equivoco, en el debate dije 14, pero está bien, estamos digamos, en estos últimos 5 años todo ha empeorado, así que ya tenemos delito de adultos con chicos de 13 años, ¿no? Pero bueno, es importante también aclarar a la gente que no es que los chicos van a terminar en la misma cárcel con el mismo trato que un adulto, ¿no? Sino que van a instituciones especiales, etcétera. Hay todo un proceso. José Luis, Marcos Ichirero te saluda. Ahí está circulando de que, bueno, estarían mandando al gobierno también lo que le dicen la ley Hojarasca para eliminar una serie de regulaciones obsoletas y otras normativas como eliminar las PASO y tal. ¿Crees que hay respaldo para avanzar con esa reforma política? Mira, la verdad, habría que verlo. Te digo, cuando digo la verdad, mira, acabamos de estar prácticamente 48 horas de sesión permanente la semana pasada y no he tenido contacto con muchos diputados de los otros bloques. En el caso de las PASO, yo te diría una cantidad de 80, 90 diputados vamos a tener, pero bueno, nos falta hasta los 129 para poder sesionar, ¿no? Pero me parece que alguna de estas iniciativas, particularmente la baja edad de la imputabilidad, vamos a tener quórum. Para eliminar las PASO no lo sé, y menos faltando poco tiempo para las elecciones, ¿no? Espert, sos economista, siempre seguís los números, estamos en un contexto que se estira la brecha, el Caputo está hablando hoy con los bancos, desde hace 3 semanas más o menos uno va viendo cierta tensión en el mercado financiero. ¿Cómo la estás viendo vos y hacia adelante, no? Bueno, me parece que, a ver, para hacerla completa sobre el mercado financiero, también hay algunas noticias en algunos medios que leo que llaman la atención sobre la no acumulación de reservas del Banco Central durante junio, ¿no? Yo te diría, mirando las reservas, para darles una información completa, le diría, las reservas en junio no crecieron tanto porque el mayo que tuvimos fue un mayo muy de los más fríos de la historia argentina, si no me equivoco, o el más frío, y esas importaciones de gas extraordinarias para paliar el frío se pagaron durante junio, y eso ha hecho que las reservas no crecieran mucho durante junio. En el caso del dólar, te diría que tiene mucho que ver con que la tasa de interés del Banco Central, la tasa de política monetaria, bajó muy fuerte acompañando la baja de la tasa de inflación, pero me parece que se bajó demasiado fuerte. Realmente ahora, a partir de los anuncios del viernes del presidente del Banco Central y ministro de Economía, donde lo que nace el viernes es una cosa muy importante de lo conceptual. Aparece un Banco Central después de décadas absolutamente independiente, que va a poder hacer la política monetaria para, por ejemplo, tener tasa de interés más acorde con la demanda de pesos o la demanda de dólares. Entonces, ahora sí vamos a poder tener un Banco Central que subiendo la tasa va a poder contener alguna suba que puede preocupar con el dólar. A mí no me preocupa la suba del dólar en cuanto tenemos una situación fiscal muy contenida, sin déficit, con un Banco Central independiente. Así que, bueno, son
demandas muy transitorias que yo no la veo como algo preocupante. O sea, yo no veo un proceso de inicio de salida de capitales, de dolarización de portafolio, no lo veo, no lo veo. José, los funcionarios el día viernes, Caputo, Bausili, mencionaron 3 etapas, ¿no? Una primera etapa que ya se cumplió en estos primeros 6 meses de gobierno, del déficit cero, que finalmente lo alcanzó el gobierno, una segunda etapa que más que nada es la emisión cero, ¿no? Que hacen referencia a la emisión cero, y una tercera etapa del cepo, de levantar el cepo y de las inversiones. ¿Cómo es el tema de los tiempos? Porque para la fase 2 o esta etapa 2 no tienen un tiempo ya que se haya fijado, de decir 1 año, 2 años, cuando termine el mandato. ¿Cómo ves esto y si realmente coincidís con estas etapas? A ver, detengámonos en cada una de ellas, porque en Argentina me parece que nos deglutimos algunas cosas. Estamos hablando de 25.000 millones de dólares que dio un plumazo. Sí, lo consiguen los primeros días en realidad, ni siquiera necesitó 6 meses. A partir del 1 de enero, groseramente, se hizo cero. Eso es un logro extraordinario en un gobierno en minoría en las cámaras. La verdad, me parece digno para resaltar. Vamos a la segunda etapa, que se inaugura, groseramente, hoy es el primer día hábil, donde ya comenzó la segunda etapa en realidad, que es como que, ¿por qué comienza la segunda etapa? La segunda etapa, está bien mencionada por vos, es la de emisión cero. ¿Pero qué es emisión cero? Porque si tenemos una segunda etapa que arranca hoy de emisión cero es porque terminó otra etapa previa. La etapa que terminó el día viernes, que también formó parte de los anuncios del ministro de Economía, el presidente del Central, es que se terminó la etapa donde la deuda remunerada del Banco Central, la deuda que paga tasa de interés del Banco Central, el interés que se paga con más emisión de dinero, también terminó. No solo porque se extinguió la nada misma, la deuda remunerada en manos de bancos privados es 1 punto del producto, cuando llegó a ser casi 10 en el peor momento del plan Platita el año pasado, en el medio de las elecciones, de 10 puntos del producto a 1, es otro logro extraordinario, motivo por el cual ya el Banco Central no solo no emite más para financiar al Tesoro que no tiene déficit, sino que no tiene que emitir, por decirlo groseramente, para sí mismo, para pagar los intereses de una deuda remunerada que se ha extinguido. Y lo poco que queda pasa al Tesoro, que emite esta famosa bono de política monetaria o letra de regulación monetaria, justamente para regular la cantidad de dinero y afectar la tasa de interés con ello. Entonces, terminó una segunda etapa, si ustedes quieren, que es la de emisión cero del Banco Central para sí mismo, y arranca una segunda etapa que es la de emisión cero en general. Porque no se emite ni para financiar al Tesoro, ni para que el Banco Central pague los intereses de su deuda remunerada, que se ha extinguido a 1 punto el producto, y esa residual que quedó pasa a manos del Tesoro, que sí va a tener que ajustar más todavía el gasto porque se le transfiere un poco más de déficit, ¿no? Y sobre la tercera, pero insisto, reflexionemos un poco sobre estas 2 etapas porque es una cosa extraordinaria. El año pasado yo me acuerdo que había gente que pensaba que se prendía fuego el país como consecuencia de la deuda remunerada. Bueno, ahora la deuda remunerada ha desaparecido y prácticamente no nos hemos anoticiado de eso. Digo, para destacar el trabajo extraordinario del trío Caputo, Bausili y Pablo Quino, el secretario de Financiamiento. Bueno, vamos a la tercera etapa. La tercera etapa, dentro de lo monetario, el ministro de Economía, ¿no? Toto Caputo habló de la finalización del cepo. Ese sería el segundo objetivo, el tercer objetivo, digamos, ¿no? Bueno, y ahí el ministro fue claro. Mire, nosotros... A ver, sobre tu pregunta también de la segunda etapa. Sí, no hay tiempo para la segunda etapa, porque esta segunda etapa, que para terminar de instrumentar en realidad la segunda etapa de emisión cero, faltan las conversaciones con los bancos que empezaron hoy, para ver qué bono es el que más les sirve para hacer este canje de deuda, ¿no? De deuda del Banco Central por deuda del Tesoro. Con respecto a la tercera etapa, que es la eliminación del cepo, el ministro fue claro, el cepo lo vamos a eliminar cuando estemos cómodos. ¿Cómodos con qué? Con que no va a haber, por decirlo de alguna manera, esquirlas o daños colaterales en el mercado cambiario, por terminar con el cepo. Y eso el ministro también dijo, que él se va a sentir cómodo cuando tengamos de 5 a 10 mil millones de dólares más en las reservas netas de deuda externa del Banco Central. Y para eso falta un tiempo. ¿Cuánto tiempo?
el tiempo que tarde la demanda de dinero en permitir acumular 5.000 a 10.000 millones de dólares más de reservas netas de deuda externa del Banco Central, o que haya un acuerdo con el fondo que signifique un desembolso de estos 5 a 10.000 millones de dólares de deuda neta deuda del Banco Central, ¿no? Así que ahí tenemos las dos vías por las cuales el cepo puede terminar. José, o te agrego... más tarde porque la demanda de dinero tarda un tiempo en crecer, o más rápido si se lleva un acuerdo con el fondo. Está claro. José, te quiero agregar una pregunta en esta fase 2 de la emisión cero que presentó el gobierno. Si esto significa que tenemos que prepararnos para un mayor ajuste. No. A ver, ¿mayor ajuste en qué? ¿Mayor ajuste para la gente? No. Pensaba más que nada en, qué sé yo, en tarifas, por ejemplo, para que finalmente no subsidie el gobierno, porque me imagino que subsidiar también eso... A ver, te consulta vos que sos el economista, para entender un poco. ¿Eso requiere también de mayor dinero, mayor inyección de dinero de parte del gobierno? O no sé si es así. Por eso me imagino que la meta del gobierno va a ser achicar todos esos gastos. A ver, la meta inclaudicable del gobierno es déficit cero, incluyendo los intereses como el gasto público. O sea, déficit financiero cero, no solamente el primario. Y bueno... Eso yo lo sé muy bien porque es sabido, soy amigo de Javier Milei, el presidente de la Argentina, me veo a menudo con él. Eso es lo que no se negocia. Después la composición del gasto público, que es la variable de ajuste acá, va a depender de las necesidades de cada momento. Por ejemplo, en este momento el Ministerio de Economía decidió privilegiar seguir como amesetando la tasa de inflación y se posterga un poco el ajuste de tarifa. Bueno, cuando se ajusten las tarifas de los servicios públicos, que va a caer los subsidios, eso va a implicar que la gente va a pagar más tarifas. El gobierno seguramente va a tomar alguna medida de más contención del gasto público, más superávit financiero y alguna suba en la tasa de interés para compensar la suba de la inflación. Pero es como que a la gente, si vos querés, le quitas un impuesto, el impuesto inflacionario, y suben las tarifas. Bueno, es así en el mundo civilizado, es así. Las cosas se pagan por lo que valen y no hay inflación. ¿Qué tal, diputado? También conocimos en los últimos días que el desempleo aumentó un 7,7%, esto según el INDEC en los primeros... en el primer trimestre, efectivamente. Bueno, ¿qué lectura hacen sobre esto? ¿Es el costo que hay que pagar por el plan de gobierno que hay por parte de la presidencia de Milei? Bueno, a ver, hablando de los números de desempleo y de actividad económica, porque en paralelo salieron los números del PBI del cuarto trimestre y del cuarto trimestre de 2023 y del primer trimestre de 2024. Sobre eso es interesante para mí decir lo siguiente, no porque lo diga yo, sino porque el hecho, cuando lo vi, me pareció interesante. El desempleo fue 5,5 en el cuarto trimestre del año pasado y fue también un número similar en el tercer trimestre. O sea, el desempleo no aumentó durante el último trimestre del año, a pesar que el PBI cayó 2,5 en el cuarto trimestre del año pasado. O sea, en el cuarto trimestre del año pasado, cuando, digamos, uno podría decir, cuando termine la gestión de Alberto Fernández dijo a la economía, cayendo 2,5 con respecto al tercer trimestre, el inmediato anterior, pero con un desempleo que era igual al tercero. Bueno, ¿cómo se explica esa aparente contradicción? Fue por todos los planes que se dieron, que son considerados como empleo precario, pero empleo al fin, motivo por el cual cayó la actividad muy fuerte, 2,5 en un trimestre, estamos hablando de 12% anualizada, una caída gigantesca, solamente superada por el 2001, anualizando, ¿no?, el cuarto trimestre. Pero el desempleo no creció por los planes sociales. Cuando viene el presidente Milei y corta con algunos planes sociales, la actividad económica cayó igual que en el cuarto, no cayó más, pero sí subió el desempleo 2 puntos, de 5,5 a 7,5. Eso sí tiene que ver con los daños colaterales por haber hecho el ajuste que se hizo para evitar una hiperinflación o una crisis que podría asimilarse a un Rodrigazo si no es hiperinflación. Así que yo te diría, lo que estamos viendo en esta primera parte del año, primer trimestre, último dato oficial de desempleo y actividad, en algún lugar son las consecuencias no deseadas de haber evitado que se nos incendia toda la casa, no una parte de la casa como se incendió, sino toda. Si el desempleo, luego de 2 años de crecimiento, en 2026, seguir en estos niveles, yo te diría para preocuparse, pero por ahora no, aunque obviamente es un dato para tener en cuenta, por supuesto. Sin duda que
cuando comience el crecimiento en este trimestre que está comenzando hoy, y deberíamos empezar a ver una baja en la tasa de desempleo. Por último, ¿te ofrecieron ser funcionario? ¿Y No, estarías ahí? nunca. ¿No? Nunca. No tengo... A ver. ¿Estarías dispuesto a ocupar un cargo en el caso de que Milei te convoque? Eso sí. Sí, eso no hay duda que estaría en el lugar donde le sea más útil al presidente para seguir afianzando las ideas de la libertad y el sentido común, que es lo que este gobierno pretende hacer, sí, por supuesto. Ahora, yo no estoy detrás de ningún cargo, sino simplemente estar en el lugar que más útil le sea al gobierno en general. Yo tengo un excelente diálogo con todos los miembros del Ejecutivo. Eso lo quiero dejar claro porque hubo trascendido de todo tipo. En un momento iba a ser el reemplazante de Guillermo Franco cuando era ministro del Interior, después era jefe de gabinete, después era reemplazante de Caputo como ministro de Economía. Me pasaron por todos los puestos, cuando yo sabía que no había nada de eso, porque nunca el presidente me lo había propuesto y porque además yo tengo un excelente diálogo con todos los ministros. No haría nada sin que hubiera consenso de todos, la verdad. Porque a mí lo que me interesa es colaborar, no soy del chiquitaje de la vieja política que está ahí serruchando pisos esperando que tenga un cargo. Yo estoy muy bien en el lugar que tengo, diputado nacional, salí tercero en el año 21 en la provincia de Buenos Aires con un discurso liberal, tengo que renovar mi banca el año que viene, y presidente de la comisión más difícil y más dura y más importante de la Cámara de Diputados. Así que, y como una persona de mucha confianza, no solo del presidente, sino de todo el equipo de gobierno. Así que yo estoy bien, pero donde el presidente quiera que esté, ahí voy a estar. José Luis, te agradecemos por esta charla. Un abrazo grande. Un placer, muy buenas tardes. Gran saludo a ustedes, a la producción y los oyentes. Gracias. José Luis Esper, diputado nacional por La Libertad Avanza.